Hola, te damos la más cordial bienvenida en el nombre de nuestro Señor Jesucristo a estos estudios bíblicos cristianos. Estamos estudiando los libros de los Salmos, estamos en el libro número 1, que se conoce con la letra Aleph, y estamos en el Salmo número 11, que se conoce con la letra Yod Aleph del alfabeto hebreo. El Salmo número 11 contiene 7 versículos y vamos a tratar de extraer 6 temas principales en este salmo, pero lo haremos de manera general. Te invito, por favor, a orar conmigo. Gracias, Señor Padre Celestial. Te pido que pongas nuestro corazón dispuesto a la palabra, Señor, nuestros oídos atentos, porque la fe viene a través del escuchar, y nuestros ojos abiertos, Señor, para poder discernir. Te pido, Señor, también que nos lleves con esa fuerza, con ese denuedo, a ser testigos en tu palabra. Señor, te pido por cada uno de los que se van a reunir para que crezcan en ese temor tuyo, Señor, pero especialmente en esa sabiduría. Te pido, Padre Celestial, que sean abiertos los libros para nosotros, Señor, y que sea revelada la palabra, esa palabra rema que tú tienes reservada para nosotros, para que podamos también llevar esa palabra a los demás, pero entenderla más profunda en nuestra alma y en nuestro ser. Gracias, Señor, porque sabemos que tú eres bueno y tú puedes hacer todas las cosas. Señor, te pido que el fundamento siempre lo mantengas en nuestro corazón y que nunca olvidemos, ninguno de nosotros, que ese fundamento está en Cristo Jesús. Gracias por la palabra, gracias por el amor que nos has dado. Bendito seas, Señor. Te lo pedimos todo en el nombre de nuestro amado Señor Cristo Jesús. Amén, amén y amén. El salmo que vamos a estudiar entonces, Salmo 11, 7 versículos. El Salmo 11 es considerado una conversación o debate en la cual David no acepta el consejo o la recomendación hecha por sus amigos o consejeros de que tiene que huir. Por otro lado, David confirma a través del Salmo que el justo debe vivir confiando en Dios y en el fundamento independientemente de la situación, positiva o negativa, aflicción o felicidad en la que esté viviendo. Y aquí podemos confirmar una de las afirmaciones que más nosotros estamos siempre repitiendo: el justo por la fe vivirá. La palabra fe en este caso significa confianza, significa emuná en hebreo. Además, David enseña en este salmo a sus amigos que los enemigos pueden aniquilar el cuerpo físico con armas y el alma con falsas doctrinas que llevan a desobedecer a Dios y a destruir lo justo que está en el corazón. Por último, en este salmo vamos a encontrar que David nos habla del juicio de Dios a los hombres y de las recompensas que tendrán los malos y los justos. Termina con una de las más fascinantes frases que puede uno escuchar y de las más grandes esperanzas, por lo menos a mí, eleva mi corazón el saber que el justo puede ver el rostro de Dios. Te pido por favor entonces que me acompañes a ver los aspectos generales del Salmo. ¿Te parece bien? Están ya ahí en tu pantalla. Las generalidades del Salmo son las siguientes. El autor es David. La fecha es 1062 a.C. El tipo de salmo es una conversación sobre la confianza del Dios justo. Y aquí, bueno, si tú te das cuenta, ya no estamos hablando de plegaria o estamos hablando de rezo, sino estamos hablando de una defensa que David emprende a través de un consejo que le es dado de decir: confío más en Dios que lo que puedo confiar en un consejo de hombre. El participante es el director sinfónico, aunque no está mencionado. Obviamente el que toca todas las alabanzas a Dios se llevan a través del director sinfónico. Y el vocabulario que más se repite en este salmo es la palabra sadik, que básicamente tiene 4 definiciones que son muy importantes de conocer, que tú las puedes ver en la pantalla. Sadik significa justo, recto, honrado e inocente. Es decir, en otras palabras, cuando una persona es clasificada como un sadit, estamos hablando que es una persona que en sus obras, ante la sociedad, ante su prójimo y ante Dios, procura ser justo, recto, honrado y obviamente mostrarse inocente.
Inocente significa que se presenta eh, fuera de toda culpa que le esté relacionando con la idea de pecado o de poder desarrollar pecado, fechorías o básicamente salirse de los patrones adecuados de Dios. Semejante a esto, podemos encontrar en el Nuevo Testamento la palabra irreprensible, en donde obviamente se hace saber que no se debe nada a la sociedad, que no se debe nada en el ministerio y que no hay deuda que tenemos que pagar. ¿Por qué no pagamos deuda? Lo que persona que es irreprensible, porque en Cristo Jesús han sido pagadas todas las deudas, todos los pecados, todas las fechorías, cuando hemos pedido un arrepentimiento genuino y hemos confesado a Jesús como nuestro Señor y Salvador con nuestra boca y sabiendo también y confesado que Dios lo levantó de los muertos. Y dice la palabra de Dios que entonces nosotros nos declaramos salvos en el nombre de Cristo Jesús. Así que la palabra irreprensible es muy semejante también a la palabra justo en el Antiguo Testamento. Vamos a ver la temática que vamos a desarrollar. El primer tema va a ser: el consejo puede estar equivocado. 2. Los fundamentos del justo. 3. La habitación de Dios. 4. Las pruebas del justo. 5. Las recompensas del malo. 6. La recompensa del justo. Así que estas son las temáticas que vamos a revisar el día de hoy. Y vamos a iniciar con el tema en la conversación número 1 que hace David y vamos a ver su expresión porque es muy bonita. Vamos al tema número 1 que vamos a titularlo o que lo titulamos: el consejo puede estar equivocado. Pónganse a pensar quién te puede dar un consejo equivocado. Salmo 11, versículo 1 al 2 dice: en Jehová he confiado. Pregunta: ¿cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? 2. Porque aquí los malos tienden el arco, disponen sus saetas sobre la cuerda para asaetar en lo oculto a los rectos de corazón. Amén. El Salmo 11 entonces enseña a valorar el tipo de consejo que recibimos dependiendo de dos factores, de acuerdo a lo que el rey David nos está enseñando. ¿El consejo está bajo la instrucción y la recomendación de Dios? ¿O el consejero tiene que estar lleno también en su corazón de todos los fundamentos divinos? Te lo voy a repetir. El consejo debe estar bajo la instrucción y recomendación de Dios y la persona, es decir, el consejero, tiene que tener lleno su corazón de los fundamentos divinos. Por eso David cuestiona que deba de huir como ave al monte. David, por consiguiente, nos está enseñando dos verdades. Número 1, debemos de evadir un consejo que carece de verdad y guía de Dios, aunque el consejo se haya hecho con buenas intenciones. 2. Debemos de discernir si viene de personas hipócritas que desean nuestra destrucción o nuestra separación de Dios. Tenemos un ejemplo en Absalón, hijo de David, para ilustrar esta enseñanza. Usted puede leer completamente todas las escrituras en 2 Samuel 17. Absalón escucha dos consejos en relación a la estrategia que él quiere seguir de cómo destruir a su padre. El primer consejo viene de Ahitofel. Voy a parafrasearlo nada más. Aconseja tomar 12,000 hombres, ir de noche aprovechando el cansancio de David y la debilidad de David. El pueblo entonces dice, tendrá miedo y se irá. Y entonces al irse y retirarse el pueblo, tendremos la oportunidad de matar a David. Este consejo, conforme se está estableciendo, era el mejor consejo que podía recibir Absalón, especialmente que Absalón no tenía que salir al campo de batalla. Pero también Absalón quiere escuchar el consejo de Usai. Y Usai obviamente fue puesto por David para que él pudiera controlar todas y cada una de las cosas que pasaran y le pudiera también llevar la información a David. Entonces Husay dice, el consejo de Ahitofel no es bueno. Inicia su comentario diciendo, los hombres de David y David son hombres valientes y esforzados. Comenta,
Conocen todo el territorio y saben las estrategias de guerra nocturnas y nos pueden emboscar y nos pueden matar. Y esto va a desanimar el pueblo. Vendrán los comentarios en contra de ti, Absalón, y serás derrotado. El ánimo de tus seguidores caerá por completo. El consejo es el siguiente: junta a todo el pueblo esforzado ve contra David, llevando a Absalón tú como líder y acorralándolo a David y matándolo. De esa manera el pueblo reconocerá también tu liderazgo. Entonces, si tú te fijas, son dos consejos. Ahora la pregunta es, reflexionemos, ¿cuál de los dos consejos es el mejor? O vamos a decir, era el mejor. Bueno, tajantemente a lo que estamos estudiando nos dice, ninguno de los consejos era bueno. Apliquemos los siguientes principios, los principios anteriormente mencionados, y nos vamos a dar cuenta de esto. ¿Por qué son malos los dos consejos? Y si quieres anotarlo, lo puedes tener en tu lista. No puedes rebelarte en contra de la autoridad puesta por Dios porque estás desafiando a Dios. Absalón se estaba metiendo en un gran problema desafiando a Dios. Ninguno de los dos le dieron este consejo. Ninguno de los dos consejeros sugirió a Absalón doblar rodilla y consultar a Dios y si era correcto lo que estaba haciendo. Quizás si Absalón lo hubiera hecho en su momento, probablemente hubiera alcanzado el perdón, hubiera reflexionado y posiblemente se hubiera reconciliado con su padre. Ustedes saben que en la historia esto no ocurrió así. 3. Estaba en contra de los mandamientos de Dios, quien prohíbe matar. Y especialmente dentro de la historia podemos encontrar que no se deben de matar a los ungidos. David protegió mucho este concepto con Saúl. Nadie debe de matar al ungido de Jehová. Otra vez, un mal consejo. 4. Dios no manda a honrar, nos manda a honrar, a nuestros padres, no nos manda a matar a nuestros padres. 5. Dios está siempre en contra de las divisiones. Así que, como tú te puedes dar, podemos confirmar en este eje central la enseñanza real. Debemos de evadir un consejo que carece de la verdad y la guía de Dios, aunque el consejo se ha hecho con buenas intenciones. De aquí podemos explicar la figura del ave que aparece en estos versículos. ¿Cómo decís a mi alma que escape al monte cual ave? Este es mi consejo, dice David. No, este es un mal consejo. Mi vida corre peligro cuando huyo de la voluntad de Dios y quiero refugiarme cerca de los enemigos que siguen mis pasos. Por el contrario, debo estar debajo de las alas de Dios, del Todopoderoso, quien es el único que me puede salvar. Entonces note cómo David no acepta el poder enfrentarse a los enemigos fuera de la protección de Dios. David completa la idea diciendo lo siguiente: los malos siempre tendrán dardos, saetas y armas, no solamente para atacar al creyente, para matar su cuerpo, sino para tirarle flechas envenenadas directas al corazón para que se destruya su confianza y el camino que tiene hacia Dios. El malo, dice David, no solamente destruye tu cuerpo, también destruye tu alma. Veamos entonces el tema número 2. El tema número 2 es los fundamentos del justo. Salmo 11, versículo 3 dice: si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Vaya pregunta que hace David. Si fueran destruidos los fundamentos, ¿qué ha de hacer el justo? Puede entenderse en este versículo que debemos de preguntarnos primero, ¿pueden destruirse los fundamentos del justo? La respuesta tajante es no, debido a que los fundamentos del justo siempre estarán sembrados en el corazón y en el amor de Dios. Veamos esta verdad en Deuteronomio 11:18. En el corazón del justo debe estar siempre y existir siempre la palabra de Dios. ¿Qué dice Deuteronomio 11, versículo 18? Por tanto, pondréis estas mis palabras en vuestro corazón y en vuestra alma,
y las ataréis como señal en vuestra mano y serán por frontales entre vuestros ojos. Note lo que nos está diciendo. Tenemos que ponerla en nuestro corazón, manifestarla en nuestras manos y obviamente, si es posible, que se vea también en nuestra frente. Los frontales es nuestra frente. Esto nos explica que si los fundamentos son destruidos, simplemente la persona entra en un deterioro a nivel espiritual y ha iniciado su propia destrucción debido a que se guiará con su tendencia al mal y a los fundamentos del mundo social que dependen de la justicia del hombre y de la corrupción del corazón del hombre. Son como edificios fundados por sí mismos que cuando haya un temblor simplemente se van a destruir. Y esto la historia nos los enseña a través de los diferentes imperios que han sido destruidos. Mas, sin embargo, la palabra de Dios siempre como fundamento ha persistido ayer, ahora y siempre, y dice que será por los siglos de los siglos. En esta perspectiva, entonces, mis hermanos, el hombre queda vacío y en posición de destrucción al dejar la instrucción de Dios. Esto nos enseña que muchas personas pueden, desafortunadamente, dejar la instrucción de Dios. Existen varios factores que pueden hacer que un creyente pierda o se desvíe de sus fundamentos, en los que se pueden mencionar los siguientes. Número uno, el que más la Biblia nos enseña y nos dice es el amor al dinero, el amor a la riqueza. Generalmente tenemos ese gran problema. Las formas de pensar y actuar de las personas que están en relación a nosotros también nos pueden influenciar a cambiar nuestras verdades y nuestros fundamentos bíblicos, pensando que los de ellos son mejores. Las ideologías que existen ahorita en la humanidad hacen fácilmente cambiar a una persona de su doctrina. Los cultos religiosos paganos que nos enseñan otras verdades y otras opciones, que hay que poder prender la veladorcita, que puedes llevar una florecita, etcétera, etcétera. Y bueno, estos cultos religiosos paganos nos vamos a buscar al tercer cielo y nos vamos a buscar los maestros y ahí en los maestros vamos a encontrar meditación y vamos a encontrar a Jesucristo y a otros maestros al nivel de Jesucristo. Cultos religiosos paganos que desafortunadamente destruyen los principios bíblicos del Evangelio. La apostasía, la duda, el temor, la renovación, es decir, cosas nuevas que le podemos agregar al Evangelio. Consecuentemente, entonces, entendemos que la palabra de Dios nos dice que un justo puede caer, pero si es verdadero, sus fundamentos no pueden ser destruidos porque sus orígenes son divinos. Todo lo divino no puede ser destruido, mas lo material puede ser destruido. Lo divino puede restaurar su corazón y puede llevarle nuevamente a recordar que en su corazón tiene que amar a Dios y alabar a Dios, como lo hemos dicho en los salmos pasados. El justo siempre alabará a Dios desde su corazón. Debemos entonces aprender a valorar los comentarios y los consejos, haciendo la siguiente pregunta antes de escucharlo. ¿El consejo o comentario viene de un corazón justo o de uno que se ha ajustado al mundo y te está dando un consejo? Podemos entender entonces el siguiente principio. El justo no puede imitar al incrédulo ni disponer su corazón ni a sus verdades ni a sus consejos. Escucha lo que te estoy diciendo. El justo debe practicar los fundamentos divinos con los que ha sido educado, instruido y los que tienen en su corazón, especialmente el amor a Dios. Pablo nos revela cómo podemos poner a funcionar activamente todos estos fundamentos que Dios nos ha dejado. Acompáñame a ver el versículo en el libro de los Efesios y vamos a leer del 14 al 18. Y dice Pablo: Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos del fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación
y la esperanza del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo, en toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Podemos resumir estos principios de una manera muy sencilla. Tenemos que estar llenos en nuestro corazón y tener todos estos fundamentos: la verdad de Dios, la práctica de la justicia, el evangelio de la paz, la fe, la salvación, la palabra de Dios dada por los profetas Moisés y especialmente los evangelios de Jesús, la oración y la instrucción del Espíritu Santo. Los cristianos debemos entonces de confirmar esta verdad. El fundamento es Jesús. Acompáñame a 1 Corintios 3, versículo 11, solo para leerlo, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Hay que volverlo a leer para que se nos quede impregnado en el corazón, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Cuando mucha gente por ahí nos empieza a cuestionar y nos empieza a decir que el fundamento es otra persona, de hecho de carne y hueso, entonces automáticamente esta escritura te va a decir que la única roca y el único fundamento de todo se llama Jesucristo. Pasemos al tema número 3, pero antes quiero decirte que sin el fundamento de Cristo, el justo no es nada. Vamos a ver el tema número 3 y dice, ¿dónde habita Dios? Salmo 11, versículo 4, perdón. Salmo 11, versículo 4. Jehová está en su santo templo. Jehová tiene en el cielo su trono. Sus ojos ven sus párpados examinando a los hijos de los hombres. Fíjese qué hermosa verdad nos está diciendo. David confirma que conoce a Dios personalmente y está proclamando su existencia y su ubicación aparte de sus actividades. ¿Dónde se encuentra Dios? Dice en su santo templo. Esta misma verdad se puede confirmar posteriormente por medio de uno de los profetas conocido como Abacú. Y dice en Abacú 2:20, mas Jehová está en su santo templo, calle delante de él calle delante de él toda la tierra. Jehová está en su santo templo, calle delante de él toda la tierra. Así que David estaba expresando abiertamente a quienes lo estaban confrontando: yo sé dónde está Dios, yo conozco a Dios personalmente y sé cómo Dios es el que me puede guiar. Estando entonces haciendo David alusión de que el templo al cual se está refiriendo no es un templo terrenal, sino es un templo celestial. Además, esto nos confirma porque el templo terrenal no existía. Por otro lado, David afirma que una de las actividades que Dios está haciendo es que está examinando a los hijos de los hombres. En otras palabras, Dios conoce perfectamente el corazón y el carácter de cada uno de los seres humanos, sea creyente o no. Dios no solo lo conoce, sino que Dios sabe lo que los hombres quieren hacer o las intenciones que tienen. Dios puede entrar en los más íntimos pensamientos tuyos y míos que están en nuestro corazón, en las más íntimas intenciones. Con estas dos evidencias, David estaba proclamando la seguridad de que David estaba guiado por Dios en justicia y sus decisiones estaban sometidas solamente a la santa voluntad de Dios. Consecuentemente, David estaba diciendo: gracias por el consejo que me están dando, pero aún con esto, el justo no puede huir y el justo debe de mantenerse aun cuando le vengan situaciones que no entienda, porque cuando está guiado por Dios, el fundamento que mueve el corazón del justo es la palabra de Dios, es exactamente eso, lo divino.
Así que David quiso mantenerse en lo divino antes de ir a lo terrenal o de mezclarse con lo terrenal para tratar de buscar un rescate en lo humano. David dijo, no, yo no voy a rescatar lo humano, yo me voy a rescatar en lo divino. Así que vamos a ver el siguiente tema, que es el tema número 4, y dice las pruebas del justo. Tema 4, las pruebas del justo. Salmo 11, versículo 5. Jehová prueba al justo, pero al malo y al que ama la violencia, su alma los aborrece. Esto trae mucha controversia porque mucha gente nos ha comentado que Dios ama también al pecador y eso es correcto, pero básicamente los salmos nos están mencionando que hay un justo castigo para el que no quiere regresar a los caminos de Dios. Y este es conocido como el malo o como el maligno. Así que esto es muy importante. Entonces, la postura de David nos dice muy claramente, el justo hombre de Dios no huye en la batalla o no huye de la prueba, porque sabe que Dios le está cuidando y está aplicando su justicia divina. Dios le está dando la salvación. La palabra que utiliza aquí David en este salmo, básicamente, perdón, le voy a poner, sí, la palabra que utiliza David en este salmo para dirigirse a las pruebas es la palabra baham, que es la palabra hebrea bahan. Esto significa probar metales, en otras palabras, probar metales. Distinguir, escudriñar y examinar. Cuando usted va a ir, escoge varias manzanas, está distinguiendo para agarrar las mejores. Cuando usted escudriña la palabra, está viendo qué es lo que la palabra les quiere aconsejar. Y cuando usted quiere saber si algo está bueno, lo examina. Pero en este caso, el examen que va a pasar el justo dice que va a ser probado como metal. Puede entenderse entonces que probar al justo es probar la consistencia del metal. Probar al justo es probar la consistencia de sus obras y sus formas de reaccionar. El mejor ejemplo lo podemos encontrar en las Escrituras, está relacionado con este tema, es en 1 Corintios 3, versículos 12 al 15. Y dice de la siguiente manera. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno será manifiesta, porque porque el día la declarará, pues por el fuego, o sea, hablemos de la que está siendo probada, por el fuego será revelada y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Si permaneciera la obra de alguno que sobreedificó, recibirá recompensa. Si la obra que se quemare, él sufrirá pérdida. Si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Note lo que está diciendo esta escritura porque es bastante fuerte. La prueba nos dará a conocer nuestras recompensas o nuestras pérdidas. Aunque estos versículos nada tienen que ver con la salvación, ¿verdad? Porque esto es algo que también nosotros podemos a veces confundir. Las pruebas nos darán a conocer si nosotros verdaderamente estamos actuando conforme a la voluntad de Dios o estamos alejándonos de la voluntad de Dios. Si estamos confiando en Dios o si nos estamos alejando de Dios cuando estamos pasando cosas difíciles. Así que la pregunta es, ¿cuáles son los resultados de la prueba en el justo? Permítame darle un pequeño resumen, porque si no serían muchas, ¿verdad? Las pruebas producen madurez espiritual en el justo. Las pruebas permiten que el amor de Dios sea derramado en el creyente. Las pruebas activan la gracia de Dios y su respuesta. Las pruebas fortalecen las áreas débiles. Las pruebas permiten el desarrollo de la confianza en Dios. Las pruebas aumentan nuestra fe. Las pruebas producen alegría al justo porque sabe que Dios está muy cercano a él. Esto nos lleva entonces a otra pregunta. ¿Qué es lo que Dios quiere probar?
Repítalo conmigo. Lo que Dios quiere probar es la confianza. Lo que Dios quiere probar es cuál ha sido la llenura en nuestro corazón. ¿Confiamos en Dios o no confiamos en Dios? Si confiamos en Dios, en el tiempo de pruebas es cuando más lo vamos a buscar. Ejemplos. Abraham, ante el sacrificio de su hijo Isaac, fue probado en su corazón y fue dicho que él puso en primer lugar a Dios que a su hijo. En otras palabras, no solamente es la fe de Abraham, sino también la obediencia de Abraham la que fue puesta en prueba. Job, ante sus pérdidas, tuvo que enfrentarse todavía a algo más, tener que disculpar a todos y aquellos que le estuvieron haciendo la vida pesada durante su enfermedad, que lo estuvieron acusando injustamente. Dios le pide a Job, ora por ellos para que también ellos sanen y tú sanarás. Entonces, el perdón es otra de las pruebas que nos pone Dios. El crecimiento en el perdón nos hace llegar cada vez más a amar al prójimo. La fe de los creyentes también se prueba cuando estamos en la testificación del seguimiento o cuando nos están buscando. Debemos repetirlo entonces. ¿Qué es lo que está probando Dios en este caso? Está probando tu fidelidad. Voy a repetirlo. Cuando el creyente está bajo persecución, se está probando su fidelidad. El testimonio de Dios, en este caso, David nos está diciendo, yo testifico que Dios es el que me está dando la prueba. La obediencia del creyente, la honestidad del creyente, la fidelidad del creyente, entre otras cosas, es lo que Dios prueba. Pero especialmente lo que Dios va a estar probando en nosotros es nuestra fe. ¿Qué principio podemos aprender de aquí? Ante la presión, la estrechez, la aflicción, la angustia, la persecución, tenemos resistencia siendo constantes ante las experiencias o las adversidades, los exámenes y las tentaciones, anhelando con confianza de que no seremos abochornados y deshonrados, porque el amor de Dios se encuentra en nosotros y en todo creyente, y todo lo que nos suceda es para bien. Pasemos al tema número 5, la recompensa del malo. Salmo 11, versículo 6. Sobre los malos hará llover calamidades, fuego, azufre y viento abrasador. Será la porción del cáliz de ellos. Note que aquí es algo muy importante, porque al hablar de cáliz estamos hablando de copa, y esto no voy a profundizar mucho, por eso quiero decírselo de una vez. Y cuando hablamos de copa, a veces estamos hablando de algo que es digno, es decir, una recompensa, pero cuando también hablamos de copa, estamos hablando de castigo. El juicio de Dios entonces hacia la maldad, mis hermanos, ha sido una de las características que destaca la Biblia del carácter de Dios. Dios aborrece la maldad y a quien la practica. Voy a volver a repetirlo. Muchas veces este principio no nos gusta, pero la Biblia destaca en el carácter del malvado también la acción de Dios, y la acción de Dios dice que Dios aborrece la maldad y a quien la practica. David es persistente en este principio. Dios aborrece el malo y al hacedor de violencia, quien recibirá castigo. Este relato está haciendo referencia a una de las formas que Dios actuó para ejercitar este castigo aquí en la tierra, que usted lo conoce. Esta historia la encontramos en Génesis 19, versículo 24 al 25, en la historia de Sodoma y Gomorra, y que acontece exactamente eso que se está diciendo en el Salmo. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó ciudades y todas aquellas llanuras, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Como se ha expresado, el carácter de Dios no cambia, mis hermanos. Por lo tanto, en el futuro también se tendrá un juicio semejante para que se pueda hacer la justicia de Dios en el pasado
en el presente y en el futuro. Una de estas porciones que nos habla de esa venida de castigo también con fuego, la podemos encontrar en Ezequiel 38 del 21 al 23. Vamos a verlo, se los pongo aquí en pantalla y dice, y yo litigaré contra él con pestilencia y con sangre, y haré llover sobre él, sobre sus tropas y sobre los muchos pueblos que están con él, impetuosa lluvia y piedras de granizo, fuego y azufre, y seré engrandecido y santificado, y seré conocido ante los ojos de muchas naciones, y sabrán que yo soy Jehová. Eso es lo que nos dice como testimonio. Pero en el Apocalipsis encontramos una de las escrituras que ya leímos en el Salmo pasado, pero la vamos a volver a leer, nomás para volver a confirmar en Apocalipsis 29:8 lo que se refiere a este castigo que va a ser también a nivel espiritual. Acompáñame conmigo, por favor, Apocalipsis 21:8. Pero los cobardes e incrédulos, los abominables y homicidas, los fornicarios y hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán parte en el lago de fuego que arde, perdón, en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Permítame terminar este punto respondiendo una de las preguntas que hemos venido haciendo. ¿Por qué el malo o el malvado tiene mucha prosperidad? Siendo Dios justo, Dios le quiere pagar todo lo bueno que ha hecho el malvado en este mundo, para que no alcance ninguna recompensa en los tiempos postreros y poder extenderle su castigo hacia el fuego eterno. Así que el malo alcanzará sus recompensas en este mundo, pero ha perdido todos sus tesoros cuando enfrente la justicia eterna. Veamos el siguiente tema, la recompensa del justo. Aquí no voy a profundizar mucho porque en otros salmos hay más material para hablar de esto. Salmo 11, versículo 7, porque Jehová es justo y ama la justicia. El hombre recto mirará su rostro. El hombre recto mirará su rostro. En los diversos salmos encontraremos la expresión como una meta segura. El justo verá el rostro de Dios. El tiempo será cuando nuestros cuerpos sean transformados y cuando nuestros cuerpos sean glorificados. Vea lo que dice el Salmo 17:15, lo vamos a adelantar un poquito. En cuanto a mí, veré tu rostro en justicia. Estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. El Salmo tiene otro sentido en esta expresión. Quien siendo justo puede caer, sin embargo, a través del arrepentimiento, puede volver a tomar la recompensa de ver el rostro de Dios. Así que no solamente podemos ver el rostro de Dios físicamente, sino lo podemos ver también metafóricamente. Si caemos y volvemos otra vez al arrepentimiento, ponemos los fundamentos en nuestro corazón, podemos volver a ver otra vez el rostro de Dios. El Salmo nos enseña entonces que tenemos que tener cuidado porque la tendencia al mal puede darnos un mal consejo y exponernos a la ira de Dios. Las personas justas deben examinar su corazón y confiar en lo que han depositado dentro de él a través de la palabra de Dios. Esta es una de las esperanzas que tenemos en las cuales pudiéramos resumir el Salmo. Acompáñame a 1 de Juan 3, versículo 2 al 3, y dice de la siguiente manera: Amaos, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Aquí nos está diciendo que veremos el rostro de Jesús cuando seamos semejante a Él, confirmando el Salmo 17. Mis hermanos, muchas gracias por estar escuchando. Le dejo las preguntas de estudio si usted las quiere hacer.
Si alguien te está dando un consejo que te lleva a tener paz con tus acciones, pero afecta la integridad de otras personas, ¿qué debes hacer? ¿Qué debemos hacer cuando estamos en dificultad? ¿Enfrentar la situación o huir de la situación? ¿Qué opinas? ¿Cómo está tu discernimiento para entender si estás siendo sometido a prueba? ¿Las evidentes injusticias son justicia de Dios? Ante las pruebas, ¿cuál es el tipo de material que tú serías? ¿Qué emociones te despierta el saber que puedes ver el rostro de Dios? Así que Dios te bendice. Muchas gracias por estar escuchando. Esperamos que compartas estas preguntas en tu congregación o con tus pastores y que Dios te dé mayor sabiduría. Bendiciones. Amén.